invitarle que vaya conmigo al Salmo 40. Es un salmo muy conocido por la mayoría de quienes sepan la Biblia. Salmo 40. Versículo 1. Dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y no solamente hizo eso el Señor, ¿qué más? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre o la mujer que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Al leer este párrafo me doy cuenta que David, quien lo escribió precisamente, no fue el único quien estuvo en esa sensación de estar en un pozo. Literalmente no es que David estaba en un pozo. Él se sentía que estaba en un pozo. Es como un sentimiento de depresión, de angustia. Yo no sé si alguien se ha sentido así en algún momento, que parece que está empantanado. Usted quiere avanzar y se resbala. No sé si alguien ha estado en esa condición. En el texto hebreo, cuando dice estuvo en el pozo de la desesperación, se refiere a un hoyo oscuro. O sea, en el literal, ahí sería un hoyo oscuro. Así se sentía David. Y no solamente David estuvo en esa sensación. Hubieron otros personajes en la Escritura que literalmente estuvieron en un pozo. Literalmente. Fue el caso, por ejemplo, de José. ¿Quién no conoce la historia de José? Si alguien no la conoce, tengo que explicarla para que estemos todos en el mismo conocimiento. Usted conoce que José tenía una preferencia por su papá, ¿cierto? El papá le hizo una túnica de colores. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Tuvieron envidia. ¿Y qué ocurrió? Hubo un conflicto ahí. El asunto es que José es lanzado a un pozo por sus hermanos. De hecho, tuvieron misericordia, porque lo que ellos querían era matarlo. Y lo tiraron a un pozo. Y este pozo que yo observo tiene que ver con problemas en la familia. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas matrimoniales con los hijos y pareciera que alguien de la familia queda metido en un pozo? O tal vez tú quedas en el pozo o toda tu familia. Cuando hablo de José estoy hablando de un pozo debido a un problema interfamiliar, debido a conflictos. Y tal vez hay alguien de los que está acá que justamente está pasando un momento difícil con su esposa, su esposo, sus hijos, y tal vez tu hijo está en el pozo o tú estás en el pozo. Pero una cosa yo quiero mencionarles, que aunque alguien esté en el pozo producto de un conflicto en su familia, Dios siempre interviene para librarnos del pozo. Dice ahí en Génesis capítulo 37, versículo 23 al 24, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y lo echaron en la cisterna y dice, y la cisterna estaba vacía. O sea, el costalazo que se dio José no fue menor, porque si hay agua por lo menos flotas un poco, pero dice que estaba vacía. No había en ella agua. ¿Cuánto de lo que está acá está afectado por haber caído en un pozo de desesperación? Pero vuelvo a decir, todo hijo de Dios, todo aquel que tiene su confianza en el Señor, Dios siempre lo va a librar del pozo. Y esa es la buena noticia que les tengo. Dios nos va a librar del pozo. ¿Qué hizo Dios con José? Dios soberanamente hizo, está en Génesis 37, 28, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba. No fueron sus hermanos, no fueron sus compatriotas. ¿Quiénes fueron? Fueron madianitas. Madianitas con israelitas no había una buena relación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Dios soberanamente va a escoger y va a elegir cualquier persona para librarte de tu situación, ya sea económica, familiar. Es Dios actuando.
Es Dios actuando. Usted dice, mi vecino me ayudó. Sí, pero tu vecino fue usado por Dios para ayudarte. Yo no sé cuánto hemos experimentado que madianitas nos auxilien en momentos complicados. No es tu hermano en Cristo, no es el pastor, no son tus familiares, pero gente que tú ni conoces. Dios las usa para sacarte del pozo. Dios la usa para librarte. ¿Se acuerda usted del caso de Jeremías? Otro personaje que también está en el pozo. Ahora, ¿por qué Jeremías está en el pozo? No por un problema familiar. Jeremías está en el pozo por un problema entre la congregación. Y aquí, tal vez voy a pisar algunos callos, como decía el pastor Carlos Campos en uno de sus estudios. Porque en todos lados se provocan situaciones hostiles, en todos lados hay problemas interpersonales. ¿Sabe lo que le pasaba a Jeremías? Jeremías estaba profetizándole a Judá, diciendo que los caldeos, los babilonios, iban a venir contra Judá y todos quienes habitaban en Judá no tenían que resistir a los babilonios. ¿Por qué? Porque si se resistían, iba a correr sangre. ¿Y qué pasó? Que los príncipes que estaban con Sedequías, uno de los últimos reyes de Judá, cuando estaba Jeremías, ellos le decían a Jeremías, cállate, porque tus profecías nos desmoralizan. Entonces Jeremías estaba en un conflicto porque Dios le decía, haz y di lo que te estoy diciendo que tienes que mencionar. Entonces, ¿cuál fue el complot? Los príncipes le dijeron a Sedequías, este tipo nos está arruinando la fiesta, este tipo está diciendo que vienen cosas terribles. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote Pasur? Mira, el pastor. Oye, Dios nos libre de ser como Pasur, que a los instrumentos de Dios los tiramos al pozo. Y fue así que a Jeremías lo tiraron al pozo porque él estaba profetizando una verdad. Estaba diciendo que Judá iba a ser invadida, que no se resistieran. Y habían profetas en aquel tiempo que decían, lo mejor está por venir, vamos a ser todos prosperados, vamos bien, compadre. Dice la Biblia ahí, en Jeremías, capítulo 38, versículo 36, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Malasec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna tampoco había agua. O sea, el dolor de haber caído en un pozo sin agua es terrible. Yo nunca he tenido esa experiencia. Antes que muera, y la cisterna no había agua, sino cieno, es decir, había fango. Y se hundió Jeremías en el cieno. Qué terrible, injustamente, Jeremías está siendo castigado. Esto es un conflicto ahí en la nación, en la congregación. Pero ¿qué hace Dios? ¿Dios lo deja ahí? No. Vuelvo a decir como principio, sea cual sea el pozo que tengamos que enfrentar o estar, Dios siempre nos librará del pozo. Yo no sé si alguien lo cree. Dios siempre va a intervenir para librarnos del pozo. ¿Qué hizo el Señor con Jeremías? Jeremías 38:10 dice, entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y eso les quiero decir a ustedes, antes que se mueran, antes que cierren sus ojos, ustedes tienen que ser librados del peor pozo que pueden estar viviendo. Antes que se mueran. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió acá? No fueron los madianitas que libraron a Jeremías, como lo hicieron con José. Hubo un etíope que intercedió al rey. ¿Qué les quiero decir? Aquí es importante la intercesión cuando alguien está en un pozo. Y esta intercesión es de un etíope que le dice al rey, por favor, saca al profeta. Querida iglesia del Señor, quiero decirles que la oración y la intercesión provoca que la mano del rey se extienda y dé una orden para decir a todo aquel que está en un pozo, este tiene que ser libre. La iglesia tiene una función como el etíope de pedirle al rey, Señor, libra al profeta.
cada mañana, cada día, cuando la iglesia ora como este etíope, Dios libra a pozos a mucha gente. Yo no sé si algunos nomás parece que lo han experimentado. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Amén con convicción. Dios libra de los pozos de desesperación. Dios siempre tendrá un etíope, un pastor, una iglesia clamando por ti. Hermano, aquí hay testimonio de personas que estuvieron en el pozo del cáncer, en el pozo de enfermedad incurable, en el pozo de la depresión, como contaba nuestra hermana Isabel. Y sé que algunos todavía están en un pozo, ya sea en un conflicto familiar como José, en un conflicto con los amigos, en una congregación, en un grupo de trabajo como Jeremías. Pero Dios siempre va a actuar para librarnos de los pozos. El caso de Daniel, él no estaba en un pozo, a él lo echaron en un foso parecido. ¿Usted conoce la historia? Probablemente no, o sí. ¿Qué es lo que ocurría? Los príncipes de Babilonia le decían al rey Darío que no se podía, este no era de Babilonia, este era medo-persa, me equivoco ahí, era medo-persa. Le dice, oye, recuerda que no se puede orar a ningún otro Dios. Y le fueron a contar a Darío, oye, ¿sabes qué? Daniel 3 veces se arrodilla en la mañana, la tarde y la noche, abre las ventanas hacia Jerusalén y ora a su Dios. Y tú, rey, dijiste que nadie podía orar a otro Dios. Este pozo representa la lucha espiritual, donde tú te dispones a servir a Dios, donde tú te dispones a buscar al Señor. Y siempre van a haber, lamentablemente, demonios que te van a querer cerrar la boca, te van a querer tirar a un pozo para que no sirvas más. Y así fue que Dios también libró a Daniel del foso de los leones. Y hay algo espectacular acá porque Darío sabía que Daniel no era un delincuente, era uno de los principales del gobierno de Darío. Entonces, ¿cómo voy a echar a uno de mis mejores al foso de los leones? Pero él mismo había puesto la marca, el timbre, el anillo, diciendo, en este país no se adora a otro Dios. Y el que adora a otro Dios es echado al foso de los leones. ¿Cuántos de los que me escuchan, los que me ven y me escuchan en radio también, están pasando una lucha espiritual fuerte? Te quieren cerrar la boca. Parece que te empujaron a un foso de leones. Pero ¿sabes qué ocurre acá? ¿Cuál es la intervención de Dios? Mira, analicemos. En la primera es un conflicto familiar, un pozo. Problemas con los hijos, problemas con los hermanos, con el papá, en fin, con el esposo. ¿Dios qué hace? Estamos recapitulando, va conmigo. ¿Qué es lo que hace Dios? Soberanamente. Porque José no creo que gritaba, estaba tan alta la superficie. Pero Dios soberanamente envía ¿a quién? A madianitas. Y los madianitas después se lo vendieron a los etíopes y de los etíopes pasaron a los egipcios. Hay un punto que me faltó decir. Que cuando alguien está en el pozo, Dios provee todo, porque a José lo llevaron a Egipto. O sea, hermano, antes de que tu asignación, porque la asignación de José era estar en Egipto, pero antes que tú estés en esa asignación, vas a tener que pasar por el pozo. Uy, qué fuerte lo que dije. José tenía que estar en Egipto, ¿cierto? Pero antes de llegar a Egipto, tenía que estar en el pozo. O sea, si alguien está en el pozo, no diga, pucha, qué mala suerte, mala pata, me caí al hoyo. No. Dios sabe que alguno de nosotros va a tener que estar en el pozo. En un pozo donde no hay agua, donde te cansas. En un pozo donde hay fango, donde no tienes seguridad de tus pies, donde hay inestabilidad. Estamos recapitulando, me está siguiendo. Jeremías, un conflicto religioso. Un intercesor. Tercero, Daniel está en el foso de los leones. Y me llama la atención lo que dice Darío. Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, el Dios tuyo, hermano, el Dios tuyo, el Dios mío,
A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Les tengo una buena noticia. Todos los servidores de Dios, Dios siempre libra a sus servidores. Así como Darío, yo profetizo lo mismo. El Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo y el Dios que servirá si no estás sirviendo, Dios te librará del foso de los leones. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo que hace Dios acá? Él envía una manifestación sobrenatural. El ángel del Señor está en el foso. Darío se comía la uña desesperado diciendo, ¿qué habrá pasado con Daniel? Habían pasado la hora. Me imagino que Darío pensaba que ni huesos quedaban. Y en eso él va a preguntar por Daniel y él mismo también va ahí. Y dice Daniel, creo que anoté mal el texto, si es 5:22 o 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque antes, dice, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amado hermano, alguien que vive en integridad, alguien que no es perfecto, pero procura la santidad, procura servir a Dios. Entre acierto y desacierto, esa persona siempre tendrá el respaldo del Señor librándolo. Y si alguien ha pecado y dice, pucha, yo entonces me voy a morir comido de leones, tranquilo, hay solución. Si nos arrepentimos de corazón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos y también para librarnos del cazador. Y vemos a David, llegamos a David acá. David no está en un pozo, pero él se siente en un pozo. Creo que todos nos identificamos con David porque ninguno yo de los que veo acá está en un pozo, literalmente. Pero sí me doy cuenta de que los rostros de algunos parece que muestran que están desesperados. David se siente tan afligido. Yo no sé, los eruditos nos dicen por qué razón está David en esa condición. Algunos dicen que probablemente estuvo declarando estos salmos en la cueva de Adulam, donde era escondido por causa que Saúl iba contra él. Otros dicen que lo escribió cuando su hijo Absalón, de una manera insurrecta, se rebela contra su padre, contra él. Yo no sé si él estaba en pecado, estaba siendo perseguido, pero todos los pozos representan, sea cual sea la razón, un momento de angustia y de desesperación. Pero David no se quedó siempre en esa condición y en ese sentimiento. Dios escuchó el clamor de David. Porque es una de las formas que Dios también interviene. No solamente de un modo soberano poniendo gente que no es ni cristiana para ayudarte. No solamente a través de la intercesión de un hombre etíope. No solamente a través de un ángel o de ángeles, como lo hizo con Daniel. Dios también, damas y caballeros, les digo esto, Dios también interviene Él mismo, sin ángeles, sin madianitas, sin intercesor, porque Dios también se manifestó en David directamente. Directamente. Dios es soberano para actuar, o envía personas, envía ángeles, envía un intercesor, envía a los madianitas, o Él mismo te rescata. Porque en el texto no dice David, y el Señor envió a mi general Joab. No. David se siente solo y está solo, todo da a entender, aunque está rodeado de ejércitos, aunque tiene recursos económicos, porque uno debe entender esto, que las cosas ni las personas llenan el corazón del hombre, solamente Dios. Como dice el corito, solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios. Y él tuvo que aprender lo que era esperar. Tuvo que aprender lo que era orar, porque para orar también se aprende. ¿Y cómo se aprende? No diciendo palabras rimbombantes,
Para orar se aprende en la aflicción, en la angustia, aprendes a clamar a Dios. Nadie aprende a clamar cuando todo marcha bien. Nadie aprende a decir auxilio cuando todo marcha bien. Cuando gritamos fuerte, cuando estamos a punto de morir, cuando las cosas se desmoronan, ahí caemos a tierra y aprendemos. Y más que aprender, lo vivimos, clamamos al Señor, auxíliame. Siempre el clamor está ligado a la paciencia, a saber esperar y a confiar en el Señor. Porque lo primero que tiene que aprender David en este proceso, a ser paciente, a esperar, es que todo lo queremos ahora, en 5 minutos. Todo, no, decrételo, pastor, ahora, listo, como en la metafísica, el poder de la atracción. Vengan a mí todas las vibras ahora. No, no es así. Es una falacia. Discúlpeme, es una tontería. Aunque Dios lo puede hacer en un segundo. Pero una cosa yo he entendido, que los procesos no duran un segundo. Los procesos pueden tener un corto, mediano o largo tiempo. Con esto no estoy limitando a Dios que no lo puede hacer en un segundo. Él puede sanar ahora, ya, claro. Pero según las experiencias que hemos vivido y que usted ha tenido, creo que todos hemos tenido que pasar tiempo, ¿cierto? Paciencia, esperó, y ¿sabe lo que hace Dios? Dice que Él se inclinó a Él y Él oyó su clamor. Bendito el Señor. No fue el madianita. Tal vez nadie estaba orando por David. ¿Cuántas veces hemos estado así? Nadie está orando por ti, a lo mejor. Tú y Dios saben la situación. ¿Pero acaso Dios está cruzado de manos? No. La buena noticia que les tengo a usted, aunque nadie clame por usted, aunque nadie ore por usted, aunque nadie se saque la billetera por usted, aunque nadie lo abrace, Dios mismo se inclina. Dios mismo se inclina. Él te abraza, Él te consuela, Él te fortalece. Bendito sea el Señor. Esa es la experiencia. No siempre el patrón es el mismo. En José Dios envía madianitas. En Jeremías hay un intercesor. En Daniel Dios envió a su ángel. Y aquí Dios y David. Nunca encuadremos a Dios. Porque Dios hace como Él quiere. Y dice que oyó su clamor, y eso me impacta, porque no solamente Dios oye, Él actúa. ¿Cómo yo sé que alguien oye una instrucción o una petición? Por ejemplo, a mi hijo Jeremías, tráeme ese atril. Jeremías está, imaginémonos a Jeremías, o Simón, que está más grande. Simón, tráeme ese atril. Simón oye, pero no me trae el atril. La pregunta es, ¿me oyó o no me oyó? Usted dice sí, pero no me atendió. Dios oye y atiende. Dios oye y trae el atril. No solamente Dios tiene aquí en su memoria tu clamor, Él, y esa es la buena noticia, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente te responderé, te revelaré, te mostraré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. El salmista dijo, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. ¿Te das cuenta? No solamente Él escucha, Él libra, Él rescata. Y cuando veo que Dios se inclina, ¿qué es lo que hace? Dios interviene, Dios saca a David de esa angustia. Versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Maravilloso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, y no solamente me sacó de esa situación, de ese sentimiento. Dios hace una obra completa, porque Dios pone los pies del salmista sobre una roca firme y endereza sus pasos. Es decir, la obra que Dios hace con nosotros no es a media. No es solamente ya te voy a sacar del pozo, pero vela tú cómo la haces. No, Él endereza nuestras piernas, Él nos da fuerza, Él nos direcciona, Él pone estabilidad.
La obra de Dios es completa en ti y en mí. Yo no creo en un Dios a media, que la obra la hace a media nomás, no. Por eso Pablo dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta que el Señor retorne. Así que estamos en el proceso y yo creo que usted debe ir cada día mejor. No como dicen en el sur, peor. No peor. No, hermano, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Va en aumento. Usted dice, pero pastor, cada vez se me deteriora más el cuerpo, estoy más abatido, estoy más... Es normal, pues si usted no es Highlander, pues hermano. Oye, algunos se creen, no sé, eternos. Si aunque te vistáis con zapatilla y te vistáis con pitillo, tenéis 60 años, pues, hermano. Bueno, les cayó el sombrero a los de 60, pero... Y yo no sé, pero cuando llegan los 40, no sé qué les pasa a los hombres. Se creen más lolos ahora. Tengo 40 y... Nos vestimos más juveniles. Quieren paz esa crisis de los 40. Hoy algunos me hacen así. No sé si a mí nomás me habrá pasado. Sí, me dijo, ¿y por qué te ponía el gorro así ahora? ¿Y por qué te compré eso? No sé, hermano. Ya no me quiero desviar. Lo que quiero decir es que el cuerpo se va desgastando, como dice el apóstol Pablo, pero no obstante, el espíritu no se desgasta. El espíritu se renueva día tras día. Y vamos de gloria en gloria creciendo a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Es decir, si hoy estás en un pozo, te tengo una buena noticia. O Dios va a enviar a alguien para ayudarte, un vecino, un compañero de trabajo. O Dios va a usar a una iglesia para interceder. O Dios va a enviar a su ángel, te va a librar. O Dios mismo se inclinará a ti y te sacará de la angustia. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Dios mismo lo podrá hacer. Ten ánimo. ¿Tienen conflictos en la familia? José lo tuvo. ¿Tienen conflictos con los compañeros de trabajo, la iglesia? ¿Quién no? El pastor. ¿Supieron? ¿Tienen conflictos con la guerra espiritual? ¿Tiene conflicto usted? Dios envía a sus ángeles que acampen a nuestro alrededor. Ninguna de las tres anteriores, Dios mismo actúa. Dios mismo actúa. Se inclinó a mí. El Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos, están atentos al amor de ellos. Me sacó del pozo de la desesperación. Salmo 121 del 7 al 8 dice, Jehová te guardará del mal. Él guardará, librará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estuve metido en el pozo, pero el Señor me asegura que mi salida y mi entrada a la bendición estará conmigo desde ahora y para siempre. Y esto tiene que ver con una estabilidad en todas las áreas. Vaya que nos cuesta tener estabilidad. Al decir esto no se lo está diciendo un gran roble en la casa de Dios. No. Soy un vaso de barro, frágil como usted. Pero este vaso de barro, como dice el apóstol Pablo, contiene un tesoro, el cual nos hace mantenernos seguros y firmes. Es insólito que este vaso de barro es verdad que es frágil y se puede quebrar por cualquier cosa, pero el contenido, este tesoro que es el Señor, el Evangelio, su presencia, hace que este vaso permanezca. Una estabilidad de las emociones. Hoy como nunca Chile padece de este problema, las emociones. Somos tan volubles, frágiles. No sé si usted sabía, pero lo he dicho cuántas veces de este púlpito. Las estadísticas señalan
que Chile es el país con mayor índice de gente con depresión, crisis de angustia. Chile es uno de los primeros países con mayor tasa de suicidios de adolescentes. Y hoy a nuestros adolescentes no les falta nada, hermano, en relación a tiempos, hace 25 años atrás. ¿Qué adolescente no tiene un celular? Y si no lo tiene, tiene el de la mamá. ¿Qué adolescente le falta para la colación? Yo sé que hay gente, sí, tal vez en Chile, que a lo mejor está en esa condición, pero no como hace 20, 30 años atrás. Pero lo increíble es que la depresión y la angustia está golpeando la mente desde la niñez, la adolescencia. Y hoy vemos una sociedad, como decía el pastor Carlos, una generación de cristal, que cualquier cosa los quiebra. Hoy no me quiero desviar del tema, pero esto está afectando a la gente porque somos de una misma sociedad, no somos extraterrestres. En la iglesia hay gente cristiana, gente que simpatiza, y gran parte de las consejerías que nosotros tenemos tiene que ver con esta ambigüedad emocional. ¿Sabe por qué? Porque probablemente quien sea inconstante en todos sus caminos, quien un día sí, un día no, probablemente, y no lo quiero alarmar, pero si tú eres una persona inestable emocionalmente, es porque probablemente estás metido en un pozo. La única forma para que tú estés estable emocionalmente es que tu vida pueda estar en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Sí, amado hermano, preguntémosle a nuestro hermano Pablo, su primer viaje misionero, lo apedrean en Listra. Y el libro de los Hechos dice que cuando oraron lo rodearon porque estaba como muerto. Algunos dicen que había muerto. Este se paró por la gracia del Señor, siguió predicando, ensangrentado, casi muerto, siguió predicando. Y después de terminar su primer viaje misionero, ¿sabe lo que él hace? Él va a visitar las mismas ciudades, en Listra, en Iconio, en Derbe, va a visitar a los mismos que le apedrearon. Eso se llama tener estabilidad emocional, espiritual. Yo puedo mirar al que me apedreó y no me marcho. Yo puedo mirar al que habló mal contra mí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta estabilidad? Porque estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Pero a veces un roce nomás. No. Y empezamos. Por favor, estabilidad en Cristo. Porque si tú no tienes esta estabilidad, te lo digo no con así como sarcásticamente, probablemente te encuentras en un pozo. ¿Cuál era el pozo en el que estaba David? Era un pozo pantanoso, resbaloso. Yo anhelo, amado hermano, anhelo, a mí igual me cuesta, que usted sea fiel a Dios en todas las áreas de su vida. Sirva a Dios con todo el corazón. Ámelo con todas sus fuerzas. Sea fiel congregándose. Sea fiel en recibir una instrucción bíblica. Sea fiel al Señor. No un día sí, un día no. ¿Cómo amaneció el día? Le dice a la esposa. Amaneció feo, le dice. ¿Cómo? ¿Por qué feo? Porque está lloviendo. ¿Y quién dijo que cuando llueve es feo? No, que cuando llueve, pastor, no me da ganas de nada. Oye, pero ¿cómo? Ni para hacer unas sopaipillas pasadas tampoco te da ganas. Por lo menos algo. Muffin, no sé. Caldillo de pescado, no sé. ¿Dónde dice eso, pastor? A su nombre, gloria.
Sí, porque hermanos que son también extraños así, son bien así. Oh, el pastor está hablando del caldillo, ¿en qué parte? La concordancia, buscándole hermano teólogo ahí. Alegres, hermano. Tenga una buena actitud, tenga gozo, tenga estabilidad. Y esa estabilidad se la da Cristo. Tú no puedes estar estable emocionalmente. Necesitas que el Señor se incline a ti, que Él te tome, te levante, ponga tus pies sobre la roca que es Cristo el Señor. Pero tienes que clamarle a Él: Señor, sácame de aquí. Sácame de este pozo. Quiero tener estabilidad emocional, espiritual. Quiero ser como el apóstol Pablo, que aunque me apedrearon, puedo mirar a esos mismos que me apedrearon y les sigo amando y bendiciendo. Estabilidad. Cristo, hecho hombre, su espalda lacerada, tomó la cruz. No era un extraterrestre, era un hombre, 100% Dios y 100% hombre. Yo sé que hay estudiantes de teología acá, en la unión hipostática y todo eso les fluye. Son palabras extraterrestres, pero no importa, hermano. Él cargó la cruz. ¿Usted cree que era Arnold Schwarzenegger cargando la cruz? No, hermano. No era los Avengers, uno de ellos. No, era un hombre sufriente, experimentado en dolor, en quebranto, cargó la cruz. Y Él asumió un deber que el Padre le encomendó. Y Él por amor llegó al final. Eso se llama estabilidad. Eso se llama servir al Señor con todo el corazón. Eso se llama seguir adelante. Ay, Señor. Yo anhelo una iglesia, más que yo, es el Espíritu, no es el pastor. Es el Espíritu que anhela una iglesia como baluarte de esta sociedad, columna. Que nuestros cánticos ya no sean tanto de lamento. Cansado del camino. Tráeme una copa, sediento de ti. ¿Sabe lo que cantaban los antiguos? Firmes. Cántalo. Sin que Jesús firme hacia adelante. No cantaban cansados del camino. Firmes y adelante, huestes de la fe. Amado hermano, yo estoy frente a un ejército de hombres frágiles, vasos de barro, pero en nuestro interior tenemos el tesoro más glorioso, a Jesucristo el Señor. Sí, somos frágiles, somos débiles, pero en nuestra debilidad nos gloriamos, porque en la debilidad Cristo se manifiesta. No es con espada, no es con ejército, no es con tu intelecto, no es con tu profesión, es con el Espíritu Santo. Yo tendría que estar ahora ahí acompañando a mi esposa, que no durmió casi nada anoche. Yo tendría que haberme estado turnando ahí, agotado. Pero ¿qué me hace predicar? No son sus diezmos, amado hermano. Es un llamado en el cual yo no me puedo desprender. Porque cuando Dios te llama es como que te tira una red. Y aunque tú te quieras esconder, te quieras aislar, te quieras apartar, jamás te podrá apartar del llamado del Señor. Y yo no sé por qué Dios nos usa más cuando no dormimos, cuando estamos tristes, cuando no tenemos dinero, cuando estamos apagados. Dios más nos usa. ¿Y sabes por qué? Porque no es el hombre, es la gracia de Dios en vaso de barro. Es la gracia de Dios en vaso de barro. Así que si hoy has venido triste, abatido, angustiado, esta palabra te levante, te afirme. Como dijo el apóstol Pedro a una iglesia que estaba triste, angustiada, siendo perseguida por Nerón en el año 64 después de Cristo. Estaban atemorizados porque ¿quién no tiene miedo? Todos tenemos miedo en algún momento, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico, cuando te dicen esto otro, da miedo, te tiemblan las cañuelas. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice:
a todos los que estaban esparcidos por esa persecución, que estaban tristes, angustiados. Dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó, una red Él te tira, que nos llamó a su gloria eterna. Él no te llamó a un fracaso eterno, no. Él te llamó a su gloria eterna. A fin de que padezcáis un breve de tiempo. No es toda la vida. El que es inestable piensa que toda la vida va a padecer, pero mi Biblia y su Biblia y la palabra del Señor dice, a fin de que padezcáis un breve de tiempo. Los pozos no son para siempre, son un breve de tiempo. La depresión, la angustia, la debilidad, un breve de tiempo. Más el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna, Él mismo, después que padezcáis un breve de tiempo, Él mismo que hace, te perfecciona, te afirma, te establece, te fortalece. A Él sea la gloria, dice el apóstol Pedro, a fin de que padezcáis un breve tiempo. Así que dile a tu pozo, ya no nos vamos a ver más. Y hay gente que es pesimista y dice, pero se murió el hermano. Sí, pero el Señor lo libró del pozo de la muerte y hoy está con Cristo el Señor arriba. ¿Acaso Dios no libra a alguien? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre Dios nos libra de la muerte eterna. Dios nos libra. Aleluya. No solamente hace eso el Señor. Él cambia tu lenguaje. Y cuando cambia el lenguaje es producto que Él cambia el corazón. Porque de la abundancia habla la boca. ¿Qué dice aquí David? Versículo 3. Puso luego, y eso quiero decirle, luego Dios lo hará en ti. Estoy profetizando. Puso luego, yo no sé si alguien toma esta palabra. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando alguien está en el pozo, es muy difícil que tenga alegría para cantar. Cuando alguien está en el pozo, generalmente, y seamos honestos, ¿qué es lo que sale del corazón? Cuando alguien está en el pozo, quejas, lamentos, reclamos. Yo me imagino a José, cuando lo tiraron, yo no creo que José decía, bendiga a mi hermano, Señor. Yo creo que José estaba enojado. Jeremías dice tanto así que Jeremías, cuando lo tiran a la cisterna y después lo ponen en la cárcel con un cepo, Jeremías ya no quería hablar más del Señor. ¿Te das cuenta que cuando estamos en el pozo nos taimamos? No queremos servir, reclamamos. Jeremías lo hizo. Yo no voy a hablar más de ti, Señor. Te sirvo y mira cómo me va. ¿Te ha pasado a ti o yo seré el único pecador de esta congregación que he pensado devolver las credenciales en algún momento? ¿Te ha pasado a ti o no? Ya no doy más con estos hermanos. Porfiados, hermano. Hermanos, porfiados. No quiero mirar a nadie. Se cansa uno, pues, hermano. Pero como Dios libró a Jeremías de la cisterna, y Jeremías en este momento estaba en el cepo, en la cárcel, dice que el Espíritu vino sobre Jeremías y lo sedujo, lo enamoró, lo venció, le venció su queja, le venció su reclamo. Le venció su falta de perdón, lo venció el Espíritu. Y él dijo, fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste, no quería hablar más de ti, no quería servir, no quería estar más. Pero fuiste más fuerte que yo. Así es nuestro Dios. Él es más fuerte que todos nosotros. Él es más fuerte que cualquier demonio. Él es más fuerte. Bendito sea el Señor. ¿Cómo sabré que ya no estás en el pozo cuando en tu boca ya no hay reclamo? ¿Cómo saber que ya no estás en el pozo
cuando tu boca se abre para bendecir a los que te maldicen, cuando oras por los que te persiguen, cuando amas a tus enemigos, te darás cuenta que ya no estás en el pozo. Pero si estás en ese círculo de queja, reclamo y lamento, estás en el pozo. Pero la buena noticia es que Él se inclinará a ti y Él te sacará de ahí. Aleluya. ¿Qué es lo que provocará esto finalmente? Versículo 3. Y verán estos mucho y temerán y confiarán en Dios. Todos nosotros somos un testimonio de que un día estuvimos en el pozo de la oscuridad y Dios nos libró de ahí. Como dice Pablo a los Colosenses, Él nos trasladó del reino de las tinieblas, del pozo oscuro, del pecado, de los vicios, de la inmoralidad. Él te tomó de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa es la obra que hace el Señor. Verán estos muchos y confiarán en el Señor. No solamente porque le diga confía en Dios. La gente quiere ver en alguien que ha salido del pozo. Se nota, hay sonrisa, hay alegría, hay gozo, hay estabilidad, hay firmeza, hay disposición. Denle un aplauso al Señor, bendito sea su nombre. Póngase en pie, por favor. Oh Dios. Yo he estado en varias ocasiones en un pozo. A veces me han empujado a ese pozo. ¿Cuántos de ustedes han padecido porque alguien los metió a ese pozo? Como José, un familiar, una experiencia difícil con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu hijo, te empujaron al pozo. Tal vez como Jeremías, conflictos interpersonales con los compañeros de trabajo, la iglesia, en fin. Como Daniel, estás en una lucha espiritual. Oras a Dios y estás íntegro, porque Daniel era un hombre intachable. Pero los intachables, los rectos también muchas veces están en el pozo, en el foso de los leones. Pero Dios actuará. Y en esta hora, en este día que Él nos convoca, yo quiero orar por los que están con enfermedades, en un pozo oscuro de enfermedad. Quiero orar por los que están aquí por primera vez también, quienes hace tiempo no tenían un tiempo con Dios. Dios te está llamando, Él te está alcanzando con cuerdas de amor. Y en esta hora yo quiero pedir que vengan acá. Vengan acá, todos los que están enfermos, los que están afligidos. Aleluya. El Señor se manifiesta. Oh Dios eterno.